Muy buenos días. Estamos a martes y nuestra lectura en nuestra guía devocional y en la palabra de Dios se encuentra en Esdras capítulo 4, versículos 17 al 24, donde encontramos la respuesta del rey dando la orden para que la edificación del templo y el muro de Jerusalén no continúen adelante. Esdras capítulo 4 versículo 8 al capítulo 6 versículo 18 está escrito en arameo y no en hebreo, porque cita correspondencia diplomática que se había escrito en arameo. Ese fue el idioma diplomático internacional durante la época de los imperios asirio, babilónico y persa, así como el inglés y el francés lo han sido en tiempos modernos. La carta de Artajerjes que se cita en Esdras indica que los enemigos de Judá lograron obstaculizar la obra de la reconstrucción de Jerusalén en los primeros años de Artajerjes, antes de que la influencia de Esdras y de Nehemías se dejara sentir en la corte del rey. Esdras usa esa carta como una ilustración de los métodos que usaron los enemigos de Israel para obstaculizar la obra del templo 60 años antes, en la época de Zorobabel. En la última oración de este capítulo 4, Esdras pone al lector sobre aviso de que ahora él vuelve al segundo año de Darío I, es decir, al 520 a.C., y entonces reanuda su narración desde el punto en el que había hecho un paréntesis para presentar la correspondencia de Artajerjes. Así que Esdras 4, 6 al 23 es una inserción parentética. Según el orden cronológico, Esdras 4:24 sigue inmediatamente después de Esdras 4, versículo 5. En la carta, los enemigos confiaban en la verdad a medias y en la adulación para sus propios fines. Era verdad que Judá había sido una nación rebelde en la época de los imperios de Asiria y Babilonia, pero esos días ya estaban en el pasado. Como el imperio persa se había visto constantemente plagado de revueltas, los enemigos sabían que tan solo con mencionar la palabra rebelión se iba a producir una gran alarma en Persia. Aunque los enemigos daban la impresión de que estaban preocupados por los intereses del rey, su verdadero motivo radicaba en la envidia que tenían por el pueblo de Jerusalén y en el perjuicio económico que les significaba que se reconstruyera el templo y la ciudad. Lo que pone en la guía devocional debiera ser rectificado. A primera vista parece un error mencionar lo de los muros, pero hemos aclarado que esta carta es posterior y corresponde a la época de Esdras y Nehemías, cosa que cuando escribí la nota devocional no reparé en ello, hace unos meses atrás. Los enemigos logran frenar la obra de construcción utilizando mentiras, ya que ellos no estaban levantando los muros de la ciudad, como hemos dicho, que aún estarían en ruina otros 60 años. Pero esto es lo que he puesto en la guía devocional y que estoy aclarando en relación a que es una carta posterior de las que se manipularon a lo largo de esas décadas para intentar frenar la obra. Y aparentemente esta es una realidad escrita posteriormente. La larga historia de rebeliones contra potencias poderosas llevó al rey a ordenar el cese del trabajo. Y el desaliento y el temor son dos de los más grandes obstáculos que surgen para frenar la obra de Dios. Muy a menudo se aparecen donde, cuando y menos se les espera. El desaliento devora nuestras motivaciones. Los cimientos del templo habían quedado rápidamente terminados, lo que dio
origen a una ronda de celebración. Pero pronto surgen los problemas. Unos cuantos ancianos recordaron el glorioso templo de Salomón y se entristecieron de lo pequeño y menos glorioso que era este. Además, algunos enemigos de los judíos tratan de infiltrarse en la fuerza de trabajo y tratan de frenar la construcción con presiones políticas. Y obviamente el temor hizo que la obra se detuviera. La gente regresó a su casa y pasaron 16 años. No sabemos lo que hizo Zorobabel durante ese tiempo. El desaliento que siguió aquellos primeros meses de entusiasmo y logros debió haber sido muy grande. A la larga aquellos sentimientos se endurecieron hasta llegar a la desesperanza. Porque precisamente el desaliento y el temor nos paralizan a tal punto que nos impiden actuar. Por eso es importante reconocer estas barreras. Recuerda que el pueblo de Dios en todas las épocas tuvo que enfrentar estos problemas, pero con la ayuda de Dios pudo vencerlos. Al estar firmes junto con otros creyentes, vamos a vencer el temor y el desaliento y vamos a completar y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. El desánimo es un sentimiento de desesperación, tristeza o falta de confianza. Una persona desanimada está abatida. Podemos mencionar al menos 3 causas que subyacen al desánimo. En primer lugar, la falta de confianza en nosotros mismos. En segundo lugar, la falta de confianza en Dios. Y en tercer lugar, la falta de esperanza para el futuro. Como el desánimo es un sentimiento o una emoción, puede jugar con nuestras mentes y sentimientos. Por ello es necesario que aprendamos a controlarlas y por tanto a dominar nuestro desánimo, apoyándonos en Dios para hallar las fuerzas que necesitamos. Josué, por ejemplo, se enfrentó al desánimo cuando condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Dios le dice, sé fuerte y valiente. Josué 1:6. Dios recordó también a Josué que la clave para superar el desánimo era la relación personal con Él. El Señor le dijo a Josué, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche y cumple con cuidado todo lo que está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1:8. A veces las personas desanimadas se culpan a sí mismas o culpan a Dios y preguntan, ¿qué pasaría si...? Y esta es una trampa de Satanás. La forma que tiene de inducirnos a pensar, lo he estropeado todo, o Dios no ha sido capaz de sacarme adelante. Dios tiene una imagen de nuestras vidas mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Los retos que hallamos en el camino son la manera que Dios tiene de refinarnos, preparándonos para esa imagen mayor y mejor, para darnos el primer premio. Si no lo solventamos, el desánimo nos puede conducir a la depresión y esto puede frenar por completo nuestra vida. Tenemos que aprender a enfrentar el desánimo antes de que se convierta en depresión, porque este revela la falta de fe, de disposición para confiar en Dios. El desánimo puede asestar un golpe mortal en nuestra vida. Pero cuando nosotros echamos todas las preocupaciones sobre el Señor, le asentamos al desánimo un golpe mortal. El desánimo puede ser resultado de muchas circunstancias y sentimientos diferentes. El de llevar nuestras propias inquietudes, nuestros cuidados y temores
hasta que sucumbimos bajo su peso. Por eso el Salmo 55 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Intentamos llevarlas nosotros y solemos fracasar. Otras veces, el sentimiento de que todo escapa a nuestro control, o que las circunstancias que estuvieron bajo nuestro control no las supimos manejar. O tal vez un fracaso presente o un fracaso pasado, o incluso sentirnos incapaces o el temor de fracasar en el futuro. Hudson Taylor, el gran misionero a la China, dijo una vez, en la obra de Dios hay 3 etapas: imposible, difícil y acabado. Y amado hermano, pon tu mirada en el Señor, sea cual sea la etapa en la que te encuentres. Quizás estás en la etapa de imposible, o tal vez en la que estás considerando que todo es muy difícil. Levanta tu mirada y podrás entrar en la tercera etapa y decir, hecho está. Como muchos de nosotros, Zorobabel sabía cómo empezar correctamente, pero le fue difícil mantener el ritmo. Su éxito dependía de la calidad de aliento que recibía y dejó que el desaliento se llevara lo mejor de él. Sin embargo, cuando permitió que Dios tomara de nuevo el control, la obra se completó. Dios siempre tiene el control. No debemos dejar que las circunstancias o la falta de aliento nos impidan hacer las tareas que Dios nos ha encomendado. Los contratiempos y las interrupciones son dolorosos y nos desalientan. Lo mismo pensaron los discípulos al contemplar la muerte de Jesús. Era viernes, pero el domingo estaba por llegar. Ese no era el final, sino el comienzo de la mayor de las victorias. No caigamos en la ansiedad ni en el desánimo por causa de las aparentes victorias que el enemigo consigue obtener. Estamos del lado del vencedor y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No dudemos de su cuidado y provisión. Él está con nosotros. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, qué maravillosa es tu palabra. Ella nos advierte y nos enseña cómo lidiar con las emociones o las circunstancias que enfrentamos cada día. Que nuestra mirada esté siempre fija en ti para no desanimarnos ni abandonar la obra, el ministerio o el servicio al que nos ha llamado. Quita todo temor. Tú tienes el control. En tu nombre, amén. Que Dios aplique esta reflexión a nuestra vida. Y si estás desanimado o frenado por el temor, hoy obtengas la victoria y sigas avanzando en tu vida cristiana. Dios mediante, nos reencontramos mañana a la misma hora. Mientras tanto, manteneos bendecibles.